compañeros y profesora Alejandra. Mi nombre es Diana Marcela Orjuela. Soy estudiante de noveno semestre de la Universidad del Quindío, de la carrera Ciencias de la Información y la Documentación, Bibliotecología y Archivística. Eh, para la materia ética se nos pidió hacer una exposición sobre varias teorías de la moral. Entre ellas está el relativismo cultural, que lo vamos a ver en la siguiente presentación. Relativismo cultural. De acuerdo al libro de James Rachel, Introducción a la filosofía moral, en el capítulo Desafío del relativismo cultural, el concepto es: el relativismo cultural es una teoría acerca de la naturaleza de la moral. El relativismo cultural, como se le ha llamado, desafía nuestra creencia común en la objetividad y en la universalidad de las verdades morales. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay una verdad absoluta y que de acuerdo de la cultura o de la población y sus códigos morales, una práctica o un acto puede ser correcto o incorrecto, y por ende no existe lugar a duda para juzgar un acto. Se basa en dos teorías principales. La primera, el relativismo cultural, está basado en el concepto de que todos los sistemas culturales son esencialmente iguales. Entonces, como ya lo expliqué, son iguales porque no se pueden juzgar con una verdad absoluta, ni se puede creer que unos son mejores o otros son peores, porque están determinados respecto a las costumbres, a las tradiciones que cada pueblo, cada nación tenga o cada cultura tenga. La segunda, las diferencias entre distintas sociedades han surgido como resultado de sus propias condiciones históricas, sociales y geográficas. Entonces, las diferencias radican en sus tradiciones, en sus costumbres, en su diario vivir, y eso hace que se creen códigos morales aceptados por esa sociedad. Existen seis teorías más que la fundamentan, y son las siguientes. La primera, diferentes sociedades tienen diferentes códigos morales, que fue lo que acabamos de ver. La segunda, el código moral de una sociedad determinada determina lo que es correcto dentro de esa sociedad. Esto es, si el código moral de una sociedad dice que una cierta acción es correcta, entonces esa acción es correcta, por lo menos dentro de esa sociedad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no se puede llegar a juzgar eh, un acto o una práctica dentro de una cultura, porque de acuerdo a sus costumbres, a sus creencias y a sus ritos, esa práctica o esa costumbre es correcta, no necesariamente correcta para nosotros, pero sí para esa cultura. En el libro hablaban de un ejemplo sobre los griegos y cómo los griegos incineraban el cuerpo de las personas fallecidas, y cómo otro grupo, otra cultura, los celicios, consumían el cuerpo de las personas fallecidas. Entonces, en ese orden de ideas, los dos estaban haciendo prácticas y actos correctos, eh, porque lo determinaba cada código cultural dentro de su población. El código moral de nuestra propia sociedad no tiene una categoría especial. Eso solo une uno entre muchos otros. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay un código moral que sea único, que sea verdadero, ya que en esta teoría no hay una verdad absoluta. 5. No hay una verdad universal. En ética, esto es, no hay verdades morales que valgan para todos los pueblos en todas las épocas. Entonces,
Como ya lo hablé, no hay una verdad absoluta, ya que esa verdad moral se ve determinada por las costumbres, por las tradiciones, por los ritos, por la posición geográfica, por el momento histórico que esté viviendo ese pueblo, esa nación, esa cultura. Sexto, es pura arrogancia de nuestra parte tratar de juzgar la conducta de otros pueblos. Debemos optar por una actitud de tolerancia hacia las prácticas de otras culturas. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Según la teoría de la relatividad cultural, tenemos que tener un panorama más amplio sobre las costumbres y las prácticas que hacen otros pueblos o otras culturas sin juzgar que esas prácticas sean arcaicas o pasadas de moda o que sean incorrectas, ya que, como lo mencioné, estas prácticas y estos códigos morales van determinados de acuerdo a las costumbres y a las tradiciones que tiene ese pueblo. De acuerdo a lo que nos dice el libro, en este capítulo, el capítulo 2, si se afrontaran estas teorías y estos fundamentos, tendríamos tres consecuencias. Entonces, dentro de las consecuencias está la primera. Ya no podríamos decir que las costumbres de otras sociedades son moralmente inferiores a las nuestras. Entonces, no podríamos decir que son inferiores a las nuestras porque en la teoría de la relatividad moral, todas las códigos morales culturales son iguales y por eso no podríamos juzgarlos. Dos, solo podríamos decidir si las acciones son correctas o incorrectas